Exactamente en qué año se empezó, no lo sabemos bien, pero lleva ya una larga temporada, quizá más de un cuarto de siglo. No, pon 20. Pon 20, dice ahora. Bueno, tú decías que sabes que estaba roto el puente, ahora dudas. No, porque ahora dudas. luego lo pregunté el dato Sí. de Francisco, ya me dio una referencia. Creo que decían sobre el 2004, salvo los años de pandemia, pues se celebró año tras año este ciclo de conferencias organizado primero por la Escuela de Teología y luego por el Arciprestazgo de Ferrol. Este año 2024, en la reunión del Arciprestazgo, los sacerdotes nos planteábamos qué tema proponer para la reflexión. Y partimos de un hecho que nos llamó la atención. Como sabéis, el 4 de octubre del año pasado, del 2023, se publicaba en Francia un libro titulado Dios, la ciencia, las pruebas, el albor de una revolución, convirtiéndose pronto en un bestseller en casi todas las librerías. Sin entrar en el libro, esto pone en evidencia un hecho importante, y es el interés que la pregunta sobre Dios sigue teniendo en distintos ámbitos, como puede ser también la ciencia. Podemos decir que la cuestión sobre Dios sigue siendo pertinente en este mundo secularizado y en este mundo que se ha alejado también de una fe confesional. También para nosotros, en el ámbito creyente, sigue suscitando interés lo que de Dios se puede decir desde el ámbito de la ciencia. Leía yo en un dato que en encuestas que se fueron realizando desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad, hay un dato que parece constante. El 40% de los científicos es creyente, otro 40% de los científicos es ateo y un 20% agnóstico. Y parece que esto no ha tenido mucha variación, lo cual nos indica que este tema, Dios, la ciencia, la fe, la razón, pues es más profundo que a veces ese decir que tenemos en el lenguaje popular, como que la fe se opone a la razón o que la ciencia contradice la fe. Uno de los puntos nucleares del mensaje de Benedicto XVI podría resumirse así: fe y ciencia no se oponen, sino que se complementan para llegar a la verdad. El Papa Benedicto XVI postulaba un convencimiento de que todo lo que realmente es racional es compatible con la fe revelada por Dios y con las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros podríamos también de algún modo plantearnos al inicio de este ciclo que la fe no solo no es contraria a la razón, sino que todo lo contrario, puede ayudar a un diálogo fecundo, a ampliar horizontes y a encontrar respuestas necesarias a los desafíos de cada tiempo. A lo largo de estos 3 días que hoy empezamos, nos planteamos desafíos y retos que este diálogo fe-ciencia nos plantea a creyentes y no creyentes. Y me gustaría terminar con unas palabras del Papa San Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, que pueden expresar bellamente esta fecundidad del diálogo y de este servicio de ambas, de la fe y de la razón, a la verdad. Escribía el Papa San Juan Pablo II: la fe y la razón son como 2 alas, con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Muchas gracias y ahora vamos a presentar al profesor que hoy nos acompaña en esta primera conferencia. Buenas tardes a todos y a todas. En la tarde de hoy iniciamos este ciclo de conferencias pues, con un ponente de excepción, con el profesor don Alfonso Novo Cid, que muchos de ustedes ya conocerán, porque además, como ha comentado antes, pues, ya nos acompañó en alguna ocasión anterior. Y aunque me ha pedido que sea breve en su presentación, pues bueno, me va a permitir que comente pues, un par de aspectos. Es nacido en Coruña en los años 60, es doctorado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma
profesor de Antropología Teológica y Cristología y, bueno, también entre otras responsabilidades, miembro del Instituto de Estudios Xacobeos, autor de varios libros, de publicaciones en revistas y de otro tipo de colaboraciones. Entre sus libros, pues bueno, podemos destacar Misterios de la vida de Cristo en San Ambrosio de Milán, Jesucristo, la plenitud de la revelación, y en esas publicaciones en revistas que comentábamos antes, pues quizá una de las más destacadas, la revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, llamada Compostelanum, también sus colaboraciones en la revista galega de Pensamento Encrucillada o en la revista galega de Pastoral Lumieira. Y bueno, entre sus colaboraciones pues también podemos destacar El hecho de la creación y de la luz de la fe y de la teología. Por lo tanto, ya digo, yo creo que empezamos fuerte este ciclo de conferencias porque es, yo creo que una persona a la que va a dar mucho gusto escuchar y aprender de todo lo que nos cuenta. Así que muchas gracias además también por acompañarnos en esta tarde y por las facilidades prestadas. Bueno, buenas tardes, como decía Locomotoro, buenas tardes, tardes. Voy a empezar, no sé si puedo citar a un autor como San Pablo, que decía en la primera carta a los Corintios: los judíos piden signos, los griegos piden sabiduría, nosotros anunciamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos, necedad para los griegos, pero para nosotros es fuerza y sabiduría de Dios. ¿Por qué empiezo con esta cita? Pues empiezo porque el tema de la apologética, que es el tema que se me ha encargado hoy, puede a lo mejor un poquito contradecir las palabras de San Pablo, como si nosotros pretendiésemos fundamentar nuestra fe en Cristo en una sabiduría propia de los griegos. La sabiduría de los griegos de la que habla San Pablo, en su época claramente era la sabiduría de los filósofos. Hoy en nuestros días, gran parte de ese saber filosófico, no todo, pero gran parte de ese saber filosófico, ha pasado al ámbito de la ciencia. Sabemos que la ciencia, tal como hoy la entendemos, es un fenómeno relativamente moderno. Por lo tanto, pues no sería adecuado, estrictamente hablando, referirse a la ciencia del primer siglo de nuestra era en los mismos términos en los que hablamos de ciencia hoy. Tenemos conceptos distintos, tanto en lo referente al contenido como al método. Pero la cita está puesta ahí, por si alguien al final dice, pero entonces no ha hablado de lo que tenía que hablar. A lo mejor sí, no lo sé. O a lo mejor no lo sé tampoco. Y me gustaría también poner una premisa. Yo he sido de letras toda mi vida. Y aquí voy a hacer alguna referencia a temas científicos y seguramente meteré la pata. Si hay aquí algún doctor en físicas, por favor, que en esos momentos tenga la deferencia de taparse los oídos y no protestar demasiado en alto. Me voy a poner aquí mi monóculo, digo monóculo porque aunque parecen unas gafas, aquí me falta una lente. Cándido acaba de mencionar la publicación de estos dos ingenieros franceses, Olivier Bonacieux y Michel-Yves Bolloré, Dios, la ciencia de las pruebas, y por las mismas épocas, un poquito más tarde, también se publicaba, ya directamente en español, una obra de José Carlos González Hurtado, titulada Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Dos libros, sobre todo el primero, que han tenido un relativo éxito, aunque es verdad que el éxito no tiene por qué corresponder a la calidad de los argumentos empleados. Para eso ya tenemos YouTube, ¿no? Para demostrarlo. No los vídeos más vistos en YouTube son aquellos que tienen contenidos más serios o más profundos. Y el mismo prologuista de uno de ellos, del libro de los ingenieros franceses, el premio Nobel Robert Wilson, que recibió el premio Nobel junto con otros por detectar el fondo de microondas del universo, solo llega a admitir en el prólogo la coherencia de los argumentos, pero no su poder de convicción. Quiere decir que el prologuista mismo del libro dice, bueno, el libro está bien hecho, pero no es que sea una prueba irrefutable.
De hecho, el propio Wilson pues, es agnóstico, sino ateo. No lo sé. Con frecuencia la ciencia se ha utilizado como la enemiga de la religión, una enemiga tan poderosa que a medida que el conocimiento científico ha ido progresando, solo una injustificable inercia, cuando no intereses más oscuros, podría explicar la pervivencia de las creencias religiosas en la sociedad del siglo XXI. Ahí tenemos a Christopher Hitchens, Sam Harris y como cabeza de cartel Richard Dawkins, quienes ponen especial énfasis en la inferioridad de la fe frente a la ciencia como instrumento cognitivo. Si por un lado los que defienden que la ciencia conduce a la fe pueden apelar a testimonios clamorosos como el de la transición de uno de los grandes teóricos del ateísmo del siglo XX, Anthony Flew, que ya en el atardecer, casi en el anochecer de su vida, pasa a defender el deísmo del diseño inteligente, o pueden poner también el ejemplo de la conversión del premio Nobel Christian Amundsen, que pasa desde el agnosticismo al judaísmo ortodoxo, o la declarada profesión cristiana del ilustre genetista Francis Collins. Los otros pueden aportar cifras que muestran, con toda la prudencia con que tenemos que tomar las estadísticas, cómo la creencia en Dios va disminuyendo a medida que aumenta el nivel de formación de los pueblos y de las personas. Pese a lo que proclaman unos y otros, la cuestión de las relaciones entre la fe y la ciencia dista mucho de haber llegado a un punto definitivo. De momento podemos señalar algunos de los ámbitos donde podría parecer que hay más conflicto. En primer lugar, el ámbito del contenido. Las distintas tradiciones religiosas en general, y la bíblico-cristiana en particular, hacen afirmaciones relativas a cuestiones factuales de la naturaleza o de la historia que han entrado o pueden entrar en conflicto con los estudios científicos. Sin duda, las primeras que nos vienen a la cabeza tienen que ver con el movimiento y disposición de los astros, y aquí vemos el enfrentamiento entre la visión geocéntrica y la visión heliocéntrica, o el origen de las especies, y más particularmente el origen de la especie humana. Por supuesto hay más, como la referencia a la edad del universo en general, de la Tierra en particular, el monogenismo de la especie humana o la universalidad del diluvio. Aunque podría parecer que estos conflictos pertenecen al pasado, siguen todavía vigentes entre una parte notable de la población cristiana, y no me refiero solamente a ciertos grupos evangélicos fundamentalistas de lo que se conoce en Estados Unidos como el cinturón de la Biblia, de Bible Belt, los estados del sur profundo de Estados Unidos, donde tienen una gran presencia pues, los movimientos de tipo baptista, congregacionalista, que suelen ser bastante fundamentalistas en su interpretación de la Biblia. También hay bastantes católicos que siguen mirando con desconfianza a cosas, espero que ya no el tema de que la Tierra gira alrededor del Sol, espero que ahí ya eso lo tengamos bien asumido, pero sí respecto a la evolución, a la que llaman teoría, confundiendo el significado de la palabra teoría, el significado vulgar de la palabra teoría, con el significado especializado de la palabra teoría, ya que en el ámbito científico una teoría no es una hipótesis entre otras tantas, sino que es una explicación compleja que aporta una interpretación más adecuada al conjunto de los datos. Esto es una teoría en ciencia. Una teoría no es, yo tengo la teoría de que los extraterrestres construyeron las pirámides. No, eso no es una teoría. Algún día habría que explicar también la diferencia entre fe y falsa creencia, pero es otro tema. Y que se aferran a la historicidad, al menos en lo fundamental, de los primeros capítulos del Génesis. En el año 2006, la revista Time publicó un debate entre el genetista ya mencionado, Francis Collins, creyente, y el también mencionado líder del movimiento de los llamados nuevos ateos, Richard Dawkins, en un debate sobre el título, realmente, vamos a ver, lo tengo apuntado,
Dios contra la ciencia. Ya el título es todo un poema, es todo un programa. Como si hubiese un debate entre Dios y la ciencia, lo cual me parece que es un título bastante engañoso. Y además, más engañoso también, es que pone el centro del debate en la cuestión evolutiva, algo erróneo o tendencioso, tanto en el enfoque como en el contenido. Ni hay un debate entre Dios y la ciencia, salvo que se parta del supuesto de que la ciencia excluye a Dios, ni el verdadero problema está en la cuestión de la evolución de las especies, como no lo está en el tamaño del universo o en el movimiento de los planetas. Si el problema estuviese en la discusión sobre afirmaciones de hecho, habría que decir que una parte importante de los creyentes ya lo han superado. Muchos cristianos no tienen reparo alguno en profesar la evolución sin necesidad de recurrir a subterfugios como la distinción entre macro y microevolución o el diseño inteligente. Mas prescindiendo de estas posturas que un católico formado rechazará como obsoletas o impertinentes, es necesario reconocer que a lo largo de la historia la propia Iglesia ha debido ir cediendo terreno a la ciencia en lo referente a la explicación de la naturaleza y de la historia, muchas veces a remolque de unas pruebas tan abrumadoras que sólo desde el aislamiento orgulloso o temeroso, encerrándose en su propio mundo de ficción, podrían haberse mantenido tales creencias. No vamos a simplificar las cosas, por supuesto. El caso Galileo no fue un simple enfrentamiento entre un científico agudo y unos eclesiásticos obtusos. El telescopio estaba todavía en pañales y no se podían excluir aberraciones en las imágenes que ofrecían. El sistema de Ptolomeo, para la época por lo menos, era lo suficientemente preciso como para poder explicar las observaciones celestes. Preciso, complicado, pero preciso. Se podrá decir, en todo caso, que la élite científica de la época, que no la formaban únicamente eclesiásticos, ya tenía un sistema suficientemente adecuado, por muy complicado que fuese, para explicar los datos. Y ya se sabe que las élites suelen dejarse llevar por la inercia de sus sistemas. Por su parte, Darwin carecía de un mecanismo que pudiese explicar adecuadamente las mutaciones. Solo el desarrollo de la genética proporcionaría los elementos explicativos necesarios. Además, ni todos los eclesiásticos se opusieron a Galileo, ni faltaron creyentes cristianos que acogiesen desde el principio con entusiasmo las tesis de Darwin. Con todo, no se puede negar que tanto en uno como en otro caso, y no solo en estos, en más casos también, un motivo que animó la resistencia contra las nuevas teorías provenía del ámbito religioso por la contradicción objetiva entre la descripción y explicación del mundo aportada por los innovadores y la que la ortodoxia religiosa consideraba que pertenecía a su doctrina y, por tanto, a la verdad. La verdad, evidentemente, solo puede ser una, y en un mundo dominado por la jerarquía religiosa, esta verdad ha de ser la que dicha jerarquía enseña. Se ha atribuido a Averroes y a los averroístas latinos, como Sigerio de Brabante, la teoría de la doble verdad, según la cual la filosofía y la religión tendrían verdades distintas, puede que hasta opuestas, que son válidas en sus respectivos campos, a pesar de la contradicción que hay entre ellas. No parece que ni Averroes ni Sigerio hayan defendido tal postura, pero en cualquier caso, fuese o no digna de crédito esa imputación, la postura oficial fue la de rechazo y condena a esa pretensión. Y puesto que la verdad, una, no puede diferir de lo que enseña la ortodoxia religiosa, también la filosofía y la ciencia debían estar sometidas a ese control. Entre paréntesis, puede que la idea de la doble verdad no sea tan absurda como a primera vista se presenta. Obviamente, desde el punto de vista de la objetividad, dos cosas contradictorias no pueden ser verdad del mismo modo y desde el mismo punto de vista. Pero habría que preguntarse qué entendemos por verdad y si manejamos el mismo concepto cuando hablamos de ciencia y cuando hablamos de materias religiosas. Pero antes de entrar con más detalle en esta cuestión, vamos a abordar otros factores, que son el de las fuentes y el del método. Una lectura simplificadora de la historia nos cuenta que la antigüedad griega conoció a grandes matemáticos y naturalistas cuya estela se perdió durante más de 1000 años por culpa del cristianismo y el oscurantismo eclesiástico, hasta que en la Edad Moderna algunos filósofos y científicos consiguieron, a veces con consecuencias funestas,
liberarse del yugo opresor de la ortodoxia religiosa para volverse hacia la observación de la naturaleza y la interpretación racional y matemática de esas observaciones. Por supuesto, esta reconstrucción es un mito, no es así. Pero sí hay que reconocer que, no pocas veces, la autoridad eclesiástica ejerció una autoridad sobre el saber que se extendía más allá de lo que hoy entenderíamos como estrictamente religioso. Y aquí voy a citar la Constitución dogmática sobre la revelación divina del Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, donde por un lado tiene que mantenerse fiel a la tradición y afirmar que la Biblia, que las Sagradas Escrituras enseñan con seguridad la verdad. Pero luego hace un pequeño matiz, que no es nada pequeño, referente a nuestra salvación. Ahí ya empezamos a matizar bastante. La autoridad eclesiástica asume la decisión última de interpretar los escritos sagrados, con lo que no solo se estaba sometiendo a la Biblia, no solo se estaba sometidos a la Biblia como interpretación de los hechos, sino que también y sobre todo al magisterio eclesial como interpretación de esa interpretación. Hay muchas formas de sacralizar un texto. El judaísmo, y con más intensidad todavía el cristianismo, trataron sus escrituras sagradas en una perspectiva sapiencial, de tal manera que a un cierto punto de la historia, de su acogida e interpretación, fueron casi unánimemente vistas como textos no solo tradicionales, sino como textos científicos e históricos. Y una vez que se diviniza el texto, se pueden seguir distintos caminos. Uno de ellos es el de utilizar la palabra como un trampolín que impulsa hacia el descubrimiento de nuevos significados, como encontramos en los grandes autores alegoristas de la época patrística, como sobre todo Orígenes. La historia, sin ser expresamente negada, se vuelve alegoría del ser humano y de sus avatares morales y espirituales. El otro camino es aferrarse al texto como expresión única y unívoca de aquello que literalmente expresa. Todo aquello que contiene el libro, salvo que claramente aparezca a los ojos como un embellecimiento literario, ha sido dicho así porque así sucedió. Puede haber sentidos ulteriores, pero la enseñanza primera es la que la propia palabra escrita transmite, ya que si bien la escritura no se debe materialmente a Dios, Dios es el autor último y verdadero de tal palabra, y ya sabemos que Dios ni engaña ni se engaña. Esta concepción del texto escrito como participación que Dios hace de la verdad a unos pocos elegidos para que la pongan en conocimiento de los demás fue la que imperó durante siglos en el seno del cristianismo. La narración se identifica con el acontecimiento, y esto vale pues, para los eventos del periodo histórico, el reinado de David, el reinado de Salomón, pero también al origen de los tiempos. Todo eso forma parte de la revelación, que es la manifestación que Dios hace de la verdad. Y de este modo la Biblia, sin ser estrictamente una enciclopedia, porque no abarca todo el saber posible, se convierte en guía certera y última de cualquier otro conocimiento. Ya desde los primeros tiempos existe la conciencia de que era necesario interpretar, evidentemente, aunque no en todos los creyentes se dio esta conciencia por igual. San Agustín advierte del peligro que supone oponerse a la enseñanza de la filosofía, que recordemos es el término con el cual en la época se designa a cualquier saber profano. Hoy nosotros distinguiríamos entre filosofía y ciencia, pero en aquella época la filosofía era todo. Digo que San Agustín advierte del peligro que supone oponerse a la enseñanza de la filosofía basándose en la letra de las Escrituras Sagradas. La cita es un poco larga, pero creo que merece la pena ser leída. Dice: sucede con frecuencia que respecto a la tierra, al cielo, a los demás elementos de este mundo, a la naturaleza de los animales, de las plantas, de las piedras y de cosas semejantes, también un pagano tiene tales conocimientos que puede sostenerlos con razonamientos indiscutibles o por experiencia. Pues bien, es bastante vergonzoso y pernicioso, y que se debe evitar a toda costa, que ese pagano, al hablar con un cristiano de estas cosas, como si lo hiciese según las escrituras cristianas, le oiga tales delirios que, como se dice, viéndole errar de arriba a abajo, apenas pueda contener la risa. Y no es tan desagradable el que hagan burla de quien se equivoca,
cuanto el que los de fuera crean que nuestros autores han defendido tales opiniones y con gran ruina de aquellos cuya salvación nos preocupa sean tildados de ignorantes y rechazados. Pues cuando en algo que conocen perfectamente los paganos sorprenden a un cristiano que se equivoca y afirma una vana sentencia a partir de nuestros libros, ¿de qué manera creerán a esos libros cuando tratan de la resurrección de los muertos, de la esperanza de la vida eterna y del reino de los cielos, siendo así que pensarán que estos escritos contienen errores relativos a cosas que ya han podido conocer por la propia experiencia o utilizando cálculos matemáticos seguros? Nunca se podrá decir suficientemente cuánta pena y tristeza causan a los hermanos sensatos estos cristianos temerarios y presuntuosos, cuando si alguna vez les reprenden los que no están vinculados por la autoridad de nuestros libros y les instan a que argumenten en favor de aquello que dijeron con imperdonable ligereza y clarísima falsedad, se empeñan en aducir los mismos libros sagrados, incluso de memoria, para probarlos, juzgando que valen como testimonio, y de ahí extraen muchas palabras, no entendiendo ni lo que dicen ni aquello sobre lo que se pronuncia. Hasta aquí la cita, que creo que es muy interesante. Pero esta recomendación de prudencia acabará diluyéndose a medida que la interpretación de las Escrituras se vaya convirtiendo en patrimonio exclusivo de quienes se arrogan la misión de proteger la verdad revelada. La custodia y relanzamiento del saber clásico, tanto humanista como científico, en la Europa occidental fue mérito de las instituciones eclesiásticas, es cierto, pero la otra cara de la moneda fue la apropiación de ese saber como una entidad sometida a la verdadera ciencia, que es el conocimiento de las cosas sagradas, que Dios mismo ha manifestado en su revelación y ha confiado a los sacerdotes de la Iglesia. A medida que las ciencias se van independizando de la tutela eclesiástica, surgen conflictos sobre la compatibilidad de las enseñanzas bíblicas interpretadas por los padres de la Iglesia con la nueva cosmología. Olvidando el precioso consejo de Agustín, se impondrá el criterio que esgrimirá el cardenal Bellarmino frente a Galileo de que mientras no haya pruebas convincentes hay que mantener la enseñanza tradicional. Y si en algún momento se demostrase, bueno, lo voy a leer porque también es muy interesante. Dice, si se diese una verdadera demostración de que el Sol está en el centro del mundo y la Tierra en el tercer cielo, y que el Sol no gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol, entonces habría que explicar con mucha circunspección las Escrituras que parecen contrarias, y más bien decir que no entendemos las Escrituras antes que decir que es falso lo que se ha demostrado. Pero no creeré que exista tal demostración hasta que no me sea mostrada. Y no es lo mismo demostrar que, suponiendo que el Sol está en el centro y la Tierra en el cielo, se salvan las apariencias, y demostrar que en realidad el Sol está en el centro y la Tierra en el cielo. Y en caso de duda no se debe abandonar la Escritura tal como lo han expuesto los santos padres. Fin de la cita. No sé si han dado cuenta de la pillería de este cardenal. Dice, de momento hay que mantener lo que decimos. Si algún día se demuestra que es falso, diremos que es que no lo habíamos interpretado bien. Pero de momento ganamos. O sea, es un win-win, como se dice ahora. Ganas de todas formas. Una solución tuciorista, siempre vamos a lo seguro, aparentemente abierta al progreso, pero que parte del principio de que la verdad siempre está del mismo lado, que es el nuestro. Si no se demuestra lo que el científico dice, se mantiene la verdad de las Escrituras. Y si la ciencia llega a esta demostración, las Escrituras siguen siendo verdaderas, pero será que las hemos interpretado mal. La Biblia gana siempre, y su representante autorizado también. Una vuelta de tuerca más en esta pretensión imperialista del saber eclesiástico frente al conocimiento científico lo encontramos en el siglo XX, en el año 1950, en la encíclica de Pío XII, Humani Generis, donde a propósito de la compatibilidad entre la doctrina católica y la evolución, dice lo siguiente: mas todo ello ha de hacerse de manera que las razones de una y otra opinión, es decir, la que defiende y la que se opone al evolucionismo, sean examinadas y juzgadas seria, moderada y templadamente, y con tal, y aquí viene la parte divertida, y con tal que todos se muestren dispuestos a someterse al juicio de la Iglesia, a quien Cristo confirió el encargo de interpretar auténticamente las Sagradas Escrituras y defender los dogmas de la fe. Y sigue. Pero algunos traspasan esta libertad de discusión
obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados. Y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. Fin de la cita. La Iglesia docente, por tanto, se erige en árbitro de una cuestión científica, ya que las fuentes de la revelación, cuyo intérprete autorizado es el magisterio, pueden tener algo que decir al respecto. El aparente respeto a la libertad de discusión es un respeto falaz, ya que en el fondo se prohíbe examinar una cuestión científica con argumentos exclusivamente científicos. A mediados del siglo XX, la Iglesia todavía reivindica para sí la última palabra en cuestiones científicas. Por más que difieran los métodos científico y dogmático entre sí, la verdad es una y su legítimo guardián es el magisterio de la Iglesia. Liberarse de esta visión no fue nada fácil. Los estudios críticos de la Biblia dentro del ámbito cristiano solo se empezaron a hacer sentir a partir de los siglos XVII más bien, y XVIII, y no se generalizaron sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Todavía a principios del siglo XX, el magisterio católico imponía su forma de interpretar y aceptar la Biblia. Interpretar y aceptar, porque había que aceptar la Biblia como carente de error y luego interpretar lo que decía para poder mantener su inerrancia. Tímidamente se fue abriendo la puerta a una lectura no literal para algunos pasajes, con una teoría de los géneros literarios a todas luces insuficiente. Me van a permitir un chiste malo. En aquellos tiempos el arcángel Gabriel fue a la ciudad de Nazaret a una mujer, a una virgen llamada María, y le dice: saludos María, alégrate María, agraciada. María se turbó ante estas palabras y el ángel le dijo: no temas María, soy un género literario. El chiste es malo, pero bueno, era para que viéramos un poquito que cuando no sabíamos cómo explicar las cosas, se echaba mano del fácil recurso del género literario. Frente a un sistema que garantizaba las verdades mediante una autoridad no ganada personalmente, sino presupuesta por el cargo ocupado y basada a su vez en la autoridad de los antiguos y presuntamente en la misma autoridad divina, interpretada según la autoridad de los antiguos, la ciencia moderna reivindica la observación como medio privilegiado para acceder a la verdad. No es, desde luego, una observación desnuda. No se puede olvidar la importancia, en el nacimiento de la ciencia moderna, de la idea del número y de la medida como herramientas que permiten la formulación del conocimiento. Pero son herramientas válidas porque el mundo mismo está regido por las matemáticas. El empirismo puro nunca ha funcionado. Todo intento de entender la naturaleza partía de la base, implícita o explícita, de su inteligibilidad. En una frase apócrifa atribuida a Einstein, dijo: después de exponer su teoría, dice: la verdad es así, y si los hechos no concuerdan con esta teoría, peor para los hechos. Bueno, esa es una frase apócrifa, no es de él. Ya sabemos que Einstein es como un poquito como San Agustín, como Groucho Marx. Es decir, cuando hay una frase que no sabemos de quién es, pues se la atribuimos a ellos y ya quedamos todos tan tranquilos. Pero como ya dijo San Agustín en sus momentos, no creáis todo lo que leéis de mí en Internet. Al tratar la fe religiosa desde un punto de vista casi exclusivamente cognitivo, sus detractores suelen recurrir a la diferencia en el modo de considerar la verdad y su adquisición respecto a la ciencia. Dicen: la fe religiosa, esto cualquiera que lea los libros de Sam Harris, de Richard Dawkins, de Christopher Hitchens, es decir, de los representantes de la llamada del nuevo ateísmo, verán este argumento que se repite constantemente. La fe religiosa se basa en una autoridad arbitraria no avalada por un mayor conocimiento procedente del estudio, sino por un cargo hereditario o selectivamente electivo, que impone una obediencia no basada en pruebas o argumentos, sino en la propia autoridad. Además, prosiguen, al menos en algunas religiones mayoritarias, tiende a establecer dogmas con vocación de permanencia, a diferencia del procedimiento de adquisición de conocimiento por parte de la ciencia, que, al menos en teoría, es progresivo
y puede corregir incluso conocimientos asentados en la comunidad científica. No siempre sin resistencias notables, es cierto, pero en definitiva lo que cuenta es la mayor explicabilidad y aplicabilidad de las propuestas. Conviene aclarar que la idea de un método científico validado y aceptado por el conjunto de los investigadores es mucho más un desideratum que una realidad. Pero ello le impide que en la mayoría de los casos la comunidad científica concuerde sobre la validez de los métodos empleados, al menos a grandes rasgos. Un factor muy importante es que el acceso común a los datos permita que estudien los demás investigadores. Elaborar una reconstrucción histórica a partir de documentos no accesibles al resto de investigadores, como por ejemplo, en el siglo XX, un investigador, conocedor de lenguas clásicas y del mundo bíblico, Morton Smith, dijo que había encontrado en un convento en Tierra Santa, había encontrado en una biblioteca de un convento una carta de Clemente de Alejandría en la cual menciona algunos pasajes del Evangelio secreto de Marcos. Cuando otras personas fueron a ese convento, dijeron, ¿dónde está? Y dice, no sé, es que he perdido la referencia. Hombre, pues uno puede decir, ¿será verdad o se lo ha inventado? Porque el Morton Smith ya no sería la primera vez que se inventase cosas. O imaginemos que alguien dice que ha encontrado la fusión fría, pero resulta que nadie puede replicarla en sus laboratorios. Bueno, pues habrá que preguntarse si nos estás colando un gol o si hace no muchos años en un laboratorio italiano, creo que en Trieste, no me recuerdo dónde, habían encontrado partículas que se desplazaban a velocidades más veloces que la luz. Y todo el mundo pues dice, pues acabamos de romper el paradigma einsteiniano, partículas más veloces que la luz. Luego al final era todo un error de medida. Pero, quiero decir, la ciencia tiene que ser, no puede ser subjetiva, tiene que ser intersubjetiva. Los sujetos tienen que poder concordar entre ellos sus datos. Prometí que iba a hablar de la cuestión de la verdad, y ahora vuelvo al tema de la verdad. Todo el mundo entiende de forma intuitiva la idea de la verdad, pero posiblemente, si yo hago la pregunta de Pilatos, posiblemente la mayoría me daría la respuesta de Jesucristo. ¿Qué es la verdad? ¿Recuerdan la respuesta de Jesucristo? No responde. Este Viernes Santo vayan a los oficios, que se lee el Evangelio de San Juan, y entonces verán que cuando Pilato dice, ¿qué es la verdad?, no hay respuesta. Es verdad que en otro momento dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la pregunta concreta de qué es la verdad, no quién es la verdad. Los antiguos, nuestros antepasados, a los que les gustaba hacer malabarismos y juegos de palabras, partiendo del texto griego, quid es veritas, hacían un anagrama con las letras del quid es veritas y combinando las letras de forma distinta, contestaban, est vir quiad est. Es el hombre que está delante de ti. Pero eso es muy bonito, pero eso no es la respuesta que da Jesús. No hay respuesta. Y entonces, todos cuando hablamos de verdad, más o menos creemos entender de qué hablamos. Pero, ¿qué es la verdad? Esta palabra se utiliza en muchos contextos y no siempre de forma clara. El entonces, todavía cardenal por poco tiempo, Joseph Ratzinger, hizo célebre el oxímoron dictadura del relativismo. ¿Le suena, verdad? Fue en la famosa homilía previa al cónclave, cuando hizo célebre esta expresión. Del cónclave en que salió elegido papa, por eso dije yo que cardenal todavía por poco tiempo. Resumiendo mucho la tesis de Ratzinger, es que la sociedad contemporánea, al menos en el mundo occidental, ha abandonado la noción de verdad en favor de la opinión. Esto necesita muchos matices, tantos al menos como puede tener el mismo concepto de verdad y los múltiples campos en los que puede ser empleado. Hay una verdad lógica en virtud de la cual a partir de unas premisas se siguen unas conclusiones. Sí y solo sí se argumenta rectamente. Hay una verdad metafísica por la cual todo aquello que es lo que es y no es otra cosa.
Hay una verdad epistemológica que consiste en la adecuación del entendimiento a la realidad. Algo del problema que surge de identificar distintos tipos de verdad es que, ahondando por supuesto que lo real es lo que es y no otra cosa, es muy discutible que el ser humano disponga de herramientas adecuadas para acceder al en sí de las cosas. Los pirrónicos en la antigüedad y Kant en los tiempos modernos se encargaron de señalarlo adecuadamente. Ello no convierte nuestro conocimiento en absolutamente relativo, al menos no en el sentido de que todo vale. Por muy inadecuados que sean nuestros sentidos para presentarnos la realidad en sí, son lo suficientemente buenos como para que la especie humana siga sobreviviendo. Si no supiéramos distinguir a un tigre de una mariposa, nuestros antepasados se habrían extinguido. Pero el primer día y siendo el segundo. Entendemos por qué razón, ¿no? Por razón de pura supervivencia. Es decir, conocemos el mundo lo suficientemente bien como para que todavía sigamos existiendo. Ahora, esto no quiere decir que conozcamos el ser de las cosas. En la mayoría de los casos nos fiamos de nuestros sentidos y en la mayoría de los casos también esto funciona. No siempre. Incluso antes de tener un conocimiento newtoniano sobre el funcionamiento de la gravedad, todo el mundo sabía que lanzarse desde un precipicio no solía tener buenos resultados. O sea, cuando un niño se cae y empieza a llorar, no intenten consolarlo diciendo, la culpa es de Newton. No. Aunque Newton no hubiera enunciado la ley de la gravedad, el niño se hubiera hecho daño igualmente. Las manzanas ya se caían de los árboles antes de Newton. El ser humano necesita conocer. La metafísica de Aristóteles empieza diciendo, todos los hombres desean por naturaleza saber. Yo sospecho que Aristóteles era un poco optimista. Pero sí es verdad que el conocimiento es una aspiración del común de los mortales. Ahora bien, el conocimiento se dirige hacia aquello que es la verdad metafísica, pero sin llegar nunca totalmente a ello, la verdad epistemológica. Es verdad que para ciertos hechos triviales puede llegarse a una certeza incontestable. Para saber si está lloviendo basta con asomarse a la ventana y observar. Si la cosa no está clara, puedo fijarme en otros indicios, por ejemplo, si los vehículos tienen activado el limpiaparabrisas, si la mayoría de las personas llevan el paraguas abierto, y en caso de duda, siempre me queda la opción, penosa, dolorosa, pero a veces necesaria, de salir a la calle y comprobarlo por mí mismo. Saber si llueve es muy útil, sobre todo si tengo que salir a la calle. Pero también lo es saber si va a llover, y aquí tengo que utilizar otro tipo de señales y medidas, interpretadas por mí o por personas de las que me fío, los expertos, aun sabiendo que estas predicciones nunca me podrán llevar a una certeza semejante a la que tiene alguien que se está empapando bajo la lluvia. Para poder elaborar esas predicciones es necesario tener un conocimiento de cómo funcionan las cosas. Y eso nos lleva a otra verdad, la verdad científica. Muchos científicos tienen prevención al uso de la palabra verdad. ¿Por qué? Porque es una verdad escurridiza y cambiante, que nunca se establece como un dogma inmutable. El método científico pone constantemente a prueba sus conocimientos, y aunque hay ciertos dogmas científicos difíciles de desmontar, uno de los primeros principios de la investigación científica es que todo es revisable. La física de Newton puede ser una buena aproximación en dimensiones macroscópicas, pero no da cuenta de cosas que suceden a velocidades cercanas a la de la luz o en condiciones de intensísimos campos gravitatorios o en el interior de los átomos. Cuando en ciencias se habla de teorías, ya lo dije antes, no es para referirse a suposiciones tan válidas como cualquier otra, sino para reconocer que nuestra verdad científica se basa en construcciones humanas, herramientas para explicar la realidad como la percibimos. Pero aquí tampoco hay lugar para el relativismo. La teoría de la evolución no es una teoría junto a otras. Es el marco explicativo que mejor da cuenta de los datos geológicos, fósiles y genéticos de que disponemos. Sin embargo, aquí ya empezamos a encontrar brechas en la homogeneidad del conocimiento humano.
Y no me refiero a las discrepancias que puedan surgir en el campo científico respecto a las líneas mayoritarias de interpretación, que en muchos casos son simples excentricidades, pero que a veces también pueden abrir nuevos caminos de investigación insospechados e incluso cambiar, por utilizar el lenguaje de Thomas Kuhn, paradigmas de análisis de los hechos. De lo que hablo es de aquellos que, basándose en el principio de que todas las opiniones son legítimas, sostienen que la Tierra es plana, que las pirámides de Egipto fueron construidas por extraterrestres. ¿Qué digo yo? Los extraterrestres llegan a un planeta y lo primero que hacen es ponerse a hacer cosas de forma triangular. ¿Aquí? Bueno, da igual, lo que sea. O que las vacunas provocan autismo. Evidentemente, en terreno científico no todas las opiniones valen lo mismo. Hay una serie de protocolos de confirmación y refutación, de análisis de datos y de interpretación, de validez de presupuestos y de métodos que no pueden ser ignorados alegremente. Por fortuna, en la mayor parte de los casos, estas teorías alternativas no producen efectos prácticos, aunque no siempre es así. Cuando empezaron a investigarse los efectos nocivos del tabaco, las compañías tabacaleras financiaron estudios igualmente científicos que negaban o al menos minimizaban tales efectos. Hoy en día presenciamos una batalla semejante en el debate sobre el cambio climático antropogénico. Pese al consenso generalizado de la comunidad científica, hay algunos científicos que lo niegan o lo minimizan, atribuyendo la variabilidad a los ciclos cósmicos, solares, del magnetismo terrestre o a otras razones, entre las cuales la contaminación de origen humano tendría un papel mínimo. Ojo, el consenso mayoritario podría estar equivocado, Pero el debate debe llevarse a cabo usando herramientas de análisis científico. No ayuda a la objetividad el que las distintas posturas estén apoyadas por, y a su vez apoyen a, posturas políticas, o que algunos de los estudios de refutación estén financiados por empresas petroleras. Vemos, por tanto, que la búsqueda de la verdad, que en un mundo ideal debería prescindir de otro tipo de condicionantes, está entreverado con otro tipo de intereses. Los científicos, sin excepción, son humanos, lo que los expone, como es natural, a la ambición, la avaricia o la necesidad de justificar sus propias opciones. Esto hace que la ciencia sea también una construcción social. Algunos epistemólogos, como Paul Feyerabend, extraen de ahí la conclusión, sacada del título de una canción de Cole Porter, de que anything goes, todo vale. ¿Conocen la canción Anything Goes? Si han visto la película de Indiana Jones y el templo maldito, al comienzo de la película lo oyen cantar en chino. La ciencia, según él, es solo una construcción social, con lo cual, en principio, según sus respectivas culturas, la medicina occidental y el vudú más o menos están al mismo nivel. Bueno, pues cuando se ponga enfermo, que vaya que le hagan vudú. Esta visión iconoclasta no puede sostenerse, por muy imperfecta que sea la medicina moderna, no tiene el mismo valor que el vudú o las romerías a la hora de tratar las enfermedades. En general, al menos en la visión general de las cosas, la ciencia tampoco está sometida a este tipo de relativismo. El método por el cual se modela el concepto de verdad que encontramos en las religiones, sin embargo, es muy distinto. Y no siempre la teología ha sabido aclararlo de forma suficiente. Ni siquiera estoy muy seguro de que incluso hoy en día todos los creyentes hayan superado la idea de que la creencia religiosa abarca potencialmente cualquier tipo de saber, sea teológico, ético, natural o económico. La relación entre ciencia y fe, o el conflicto entre ciencia y fe, no es únicamente un problema de contenidos, sino que tiene su verdadero campo de batalla en el terreno epistemológico. Una de las corrientes más importantes, cultural y socialmente, del ateísmo contemporáneo, de lo que se suele llamar el nuevo ateísmo, más radicado en el empirismo anglosajón que en el idealismo alemán, enfrenta ciencia y religión no solo ni principalmente en el campo de las afirmaciones, cuanto en el principio del conocimiento. Básicamente, la ciencia se construye sobre la observación, la hipótesis, la falsación y los protocolos de control en condiciones repetibles. Por el contrario, las afirmaciones teológicas
Se basan, dicen ellos, en el principio de autoridad incontestable de un Dios infalible que tiene representantes en la tierra que participan de algún modo de esta infalibilidad. Y de esta manera, mientras que la ciencia tiene como efecto característico de su método el progreso, y para un científico éticamente puro, el fin de su trabajo no es defender sus hallazgos y descubrimientos, sino el someterlos constantemente a pruebas que puedan desacreditarlo. No creo que exista científico puro, pero en teoría sería este. La religión tiene el efecto inverso, a saber, la perpetuación de dogmas incontestables e incontrastables que hacen que la teoría se imponga a la realidad y no que sea la realidad la que nos vaya modificando las teorías, que es lo que en principio sucede a la ciencia. Los sucesivos batacazos que las doctrinas religiosas se han ido llevando después de intentar mantener contra viento y marea sus afirmaciones con pretensión factual, pese a las cada vez más aplastantes pruebas de la ciencia y de la historia, deberían haber vuelto al creyente en general y a los portavoces de la ortodoxia en concreto, mucho más humildes en sus pretensiones. Al mismo tiempo, deberían haber ayudado a comprender que ciencia, y aquí incluyo todas las disciplinas basadas en el estudio de datos potencialmente accesibles a cualquier investigador. Ciencia y fe difieren tanto en sus contenidos como en cuanto a los procesos cognitivos. Si bien la apologética no es necesariamente mala, se presta fácilmente a ser utilizada de forma interesadamente errónea. Cuando los primeros cristianos hacían apología de su fe, pretendían justificar el recorrido intelectual y espiritual que los había llevado al encuentro con Cristo. Dicho de otro modo, contaban su propia vida. Algo muy distinto sucede con los apologistas que ya han crecido y se han formado dentro de una creencia. No narran un proceso por el cual esta creencia se volvió significativa para ellas, sino que por lo general parten de la presunción de la verdad ya poseída, no tanto para justificarla, cuanto para justificarse ellos por profesarla sin ponerla en duda. La apologética católica se fue desarrollando teniendo en cuenta las verdades discutidas que empiezan con la legitimación del cristianismo frente a las demás religiones y que, sobre todo a partir de la Reforma Protestante, exigirá también una legitimación de la Iglesia Católica frente a las demás confesiones cristianas. Para llegar, a medida que el ateísmo va adquiriendo mayor carta de ciudadanía intelectual, para llegar a tener que mostrar o incluso demostrar la existencia de Dios como presupuesto necesario para cualquier ulterior discurso. Prescindiendo de intentos marginales de hacer una lectura atea del cristianismo, que los ha habido, se parte de que el presupuesto básico para que el cristianismo tenga sentido es la existencia de Dios, un presupuesto que nunca fue puesto en discusión a un nivel socialmente relevante hasta la época moderna. Hasta el nacimiento de la ciencia moderna, Dios aparecía como el artífice de la naturaleza, el señor de los fenómenos, que no solo crea el cosmos, sino que le da sus leyes y controla su funcionamiento. Cuando en la Edad Moderna se empiezan a cuantificar los procesos naturales, enunciando leyes que aportan una comprensión matemática a los hechos observables, el mundo empieza a ser visto como autónomo y sustentado por sí mismo, sin necesidad de recurrir a un controlador. Todavía Newton apelaba a Dios para rectificar las imprecisiones de su sistema, pero Laplace ya no necesita esa hipótesis. La anécdota que se atribuye de cuando Laplace dedica su libro a Napoleón y Napoleón lo invita para agradecérselo y le pide que le explique un poquito el sistema solar, cómo funcionan los astros. Después de que Laplace le explica la cosa, Napoleón le dice, bueno, ¿y Dios dónde está en todo esto? Y Laplace le contesta, no necesito esa hipótesis, sigue. No sé si será anécdota real o... bueno, pero Laplace que no necesita la hipótesis Dios para explicar el movimiento de los astros. La formulación filosófica de esta nueva mentalidad se encuentra en Kant. Dios es un postulado de la razón práctica en el nivel de la justificación del comportamiento humano, pero ya no tiene lugar dentro del orden del mundo. En el desarrollo del ateísmo moderno y contemporáneo ha tenido mucho que ver el progreso científico. Ni todos los grandes científicos han sido ateos, ni los más conspicuos ateos tienen por qué ser particularmente competentes en ciencia.
Hay algunos incluso que nos vendían como ciencia cosas que no eran. Estoy pensando en dos. No quiero ofender a nadie, Estoy pensando en Karl Marx, que vende su teoría como una teoría científica, que no lo es. O en Sigmund Freud, que vende el psicoanálisis como una teoría científica y tampoco lo es. Sí es verdad, de todas formas, que hay una relación entre lo uno y lo otro, entre el progreso científico y el expandirse del ateísmo. En parte ya lo hemos visto por el conflicto sobre contenidos en el que lo que la religión había mantenido durante siglos ahora aparece como mito o mentira. De este modo se va socavando la autoridad de la comunidad religiosa que tradicionalmente sostenía esa enseñanza, la Iglesia y sus jerarcas. Pero ello también hace dudar de la existencia de Dios, al menos por dos motivos. Por un lado, si lo que la Iglesia enseña son falsedades, ¿por qué habrá de ser verdad lo que dice respecto a seres extranaturales? Y por otra parte, si la autoridad de lo que la Iglesia enseña proviene de Dios y lo que la Iglesia enseña es falso, no será porque no hay nadie que sostenga esa autoridad. No quedó más remedio que aceptar que la ciencia y la fe tienen objetos distintos. El problema era cómo concertar los dos saberes. Como supongo que de esto hablará la próxima semana César, Gonzalo Rodríguez César, pues entonces no voy a entrar tampoco en esto, en las distintas teorías para explicar la relación entre la fe y la ciencia. Una que un famoso científico, zoólogo, genetista y un gran divulgador, y muy ameno divulgador, Stephen Jay Gould, escribió un libro donde él proponía la teoría de los magisterios que no se superponen. Es decir, él era agnóstico, pero concedía legitimidad a la fe, a la religión, en su campo, y la ciencia en el otro. La mayoría no están por esa labor. Están o bien los que afirman la total incompatibilidad o los que intentan, de algún modo, concordar esta cuestión. Para algunos hay una especie de continuo entre la fe y la ciencia, con frecuente superposición, de tal modo que el saber es único, aunque la ciencia se preocupa más de lo particular, mientras que la fe se extiende a lo general. Si en algún momento de la historia ha habido conflicto, ha sido por una interpretación errónea de los datos empíricos o por un uso equivocado de las fuentes de la fe. Y esto da pie a lo que yo llamaría la apologética de los agujeros, que introduce a Dios allí donde la ciencia no parece ofrecer explicaciones suficientes y satisfactorias, como por ejemplo en la transición de la química a la biología. ¿Cuántas veces no habré oído aquello de que, bueno, es que todavía no se ha creado vida en laboratorio? Eso quiere decir que la vida, el nacimiento de la vida implica un acto creativo de Dios. O el surgimiento de la consciencia. Dios aparece entonces como el límite de las fronteras de la ciencia, y con la consecuencia de que a medida que la ciencia va explicando más cosas, Dios se va arrinconando en un espacio más reducido, hasta el punto de hacerse cada vez menos necesario. Es un Dios que está en los huecos de nuestro saber. Es un Dios que, aunque no lo queramos reconocer, se convierte en enemigo de la ciencia, porque cuanto más progrese la ciencia, menos espacio le concedemos a Dios. Y como no queremos expulsar a Dios de nuestro conocimiento y de nuestra vida, preferimos que la ciencia siga ignorando para poder mantener a Dios. Este tipo de apologética cae en la trampa de la propia crítica cientificista, ya que acepta su modelo de adquisición de la verdad como único, intentando encontrar pruebas en la ciencia y en la investigación histórica de sus formulaciones teológicas. Una muestra actual de ello la encontramos en el movimiento semifundamentalista del diseño inteligente, que busca en la propia biología los huecos cognitivos que justifican la introducción en el mismo nivel biológico de la necesidad de un diseñador que, sin ser él mismo biológico, interviene en esos procesos. Algo parecido sucede en el territorio de la física, sobre todo en dos campos, la expansión del universo y el ajuste fino. Este acercamiento es más sutil que el anterior, ya que no hace necesario a Dios en el desarrollo del proceso, sino en su puesta en marcha, tanto en la cronología como en la ingeniería. Si el mundo se expande continuamente, debe haber un punto cero, más allá del cual solo se puede recurrir a algo exterior al mundo.
Igualmente, si para que se puedan producir estrellas, planetas y galaxias deben darse por lo menos una decena de constantes universales finamente ajustadas, en las que una variación mínimamente sensible produciría un cosmos inhabitable, entonces es legítimo colegir la existencia de un arquitecto que al crear el mundo lo dota de unas leyes adecuadas para que surja nuestro universo y de modo particular la humanidad, según lo que se conoce como el principio antrópico. Este último argumento ha tenido un gran predicamento ya desde la antigüedad, e incluso un nominalista como Occam le concede un valor que no reconoce a otras presuntas pruebas de la existencia de Dios. El principal problema de este argumento es que corre el riesgo de incurrir en la falacia del francotirador. ¿Conocen la falacia del francotirador? Es un señor que presume de ser el francotirador con mejor puntería. Y efectivamente, cuando uno va a mirar, todos los proyectiles han hecho diana. Lo que ocurre es que él primero ha disparado y después ha dibujado las dianas alrededor. Así todos somos buenos. Entonces, ¿por qué menciono aquí la falacia del francotirador? Una cosa es afirmar que la especie humana puede existir debido a que el universo es como es, lo que se llamaría el principio antrópico débil, que es casi una obviedad, y otra, que el universo es como es para que pueda existir la especie humana, que sería lo que se conoce como principio antrópico fuerte. Además, no está claro que estas constantes no puedan, en una investigación ulterior, ser reducidas a un número menor e incluso a una sola constante de la cual dependerían todas las demás, aunque por ahora no conocemos la vinculación que hay entre ellas y parecen constantes independientes. Por otra parte, no se puede jugar a hacer probabilidades a partir de lo realmente existente, sin conocer o sin haber condiciones previas. Si el mundo es como es, no tiene mucho sentido preguntarse cómo podría haber sido. Con respecto a la cuestión del origen temporal del universo, tampoco la cuestión parece resolverse apelando a un creador externo y eterno. Aún está pendiente de resolver la unificación de las dos grandes físicas nacidas en el siglo XX, la relativista y la cuántica, por no hablar de la hipótesis que establece el origen de nuestro universo en una fluctuación cuántica de la energía de vacío. Un vacío que, por cierto, no es lo mismo que la nada, aunque en esto tropiecen científicos de muy alto nivel. Hay, de hecho, un libro que yo he leído, un físico eximio, titulado El libro de la nada, donde constantemente está confundiendo el concepto de vacío y de nada. Son dos cosas distintas. El vacío ya es algo. La nada no es nada. No es espacio. Si yo dijera, cierren los ojos, imagínense la nada, y el primero que levante la mano digo, miente, porque dice, ¿ya he imaginado algo? Una oscuridad profunda. No, si es oscuridad ya es algo. La nada es la nada. La nada es la nada. Un cuchillo sin mango al que le falta la hoja. Un chorizo vacío que no tiene tripa. Eso es la nada. La nada es la total ausencia. Pretender que la ciencia puede demostrar a Dios equivale a conceder que la ciencia puede también llegar a excluirlo a medida que se vayan resolviendo los misterios. Y aunque admitiésemos, cosa que no hay por qué hacer, que la ciencia exigiese un creador inteligente, este no tendría por qué ser infinito, omnisciente y menos aún bueno. El problema del mal es el recordatorio constante de que este camino no parece llevar a una conclusión en favor de lo que los cristianos llamamos Dios. Y entonces, ya para terminar, me dirá, pero tú has venido para hablar de la apologética y nos estás diciendo, te la estás cargando. Yo no sé, ¿conocen ustedes el caso de alguna persona que se haya convertido a la fe cristiana a través de la investigación científica? Ni siquiera Francis Collins, el genetista del que hablaba al principio, lo que le fue acercando hacia Dios fue, en su experiencia médica, clínica, ver cómo las personas que estaban en situación de desastre, de sufrimiento y de enfermedad, en vez de renegar de Dios, muchas veces se acercaban más a Él. Es decir, luego, su estudio de la genética le confirmó en una creencia que ya había nacido. Ha habido grandes creyentes que se han convertido simplemente porque habían quedado a la puerta de una iglesia con alguien y llegaron antes que su cita
y dije, bueno, voy a meter en la iglesia. Y de repente escuchan la música del órgano que los eleva, y entonces eso despertó en su espíritu. Es decir, la verdadera apologética no es intentar demostrar, porque los mismos argumentos que podemos emplear para justificar una cosa, los podemos emplear para justificar otra. Y si no se fíen de mí, fíjense de Juan Pablo II, que dijo eso también. El mismo Juan Pablo II dice, la ciencia pues, puede robustecer nuestra fe, puede hacernos sentir confiados en la existencia de un Dios bueno, creador y providente, pero la ciencia tiene un método distinto del procedimiento de la fe. El camino de la fe es muy distinto. Y ya en tiempos de Pablo, algunos buscaban el camino de la fe a través de los signos, es decir, de los milagros, a través de portentos. Otros lo buscaban a partir de argumentos, a partir de la sabiduría. Y Pablo, ¿qué les pone? Aquello que en principio es menos creíble. Cristo crucificado. La apologética de encontrarse con la persona de Cristo crucificado. El domingo pasado, si alguno de ustedes está en misa, espero que el señor obispo sí, el Evangelio nos proponía la imagen de la transfiguración. Un episodio en el cual pues, autores importantes del pasado, como Orígenes y otros, se plantean la pregunta de si es Jesús quien se transfigura o si es el corazón y los ojos de los discípulos los que se transfiguran para ver a Jesús. Aquí no tenemos ningún crucifijo, ¿verdad? Pero si estuviéramos en una iglesia y viéramos un crucifijo, yo les diría, muéstrenme la belleza del crucifijo. Nos hemos acostumbrado a ellos. A veces hemos querido disimular el escándalo de la cruz, pues haciéndolos de plata, de oro, y poniéndoles joyas y gemas alrededor. Pero el crucifijo no tiene belleza ninguna. Es la muerte en suplicio de un hombre. Además, es la historia de un hombre como la de tantísimos miles y millones de hombres que ha habido en la historia, donde se manifiesta que los seres humanos, para resolver nuestros conflictos, con mucha frecuencia recurrimos a la violencia. Para encontrar la belleza de Cristo hay que tener un corazón y una visión transfigurada. Y eso es lo que nos acerca realmente a Dios. Porque en última instancia, a mí no me digan, he demostrado la existencia de Dios. ¿De qué Dios? ¿De qué Dios? ¿De qué Dios? La creencia en Dios tiene que ir acompañada de aquellos valores que nosotros damos, a los cuales nosotros damos un sentido absoluto. Porque yo simplemente afirmo la existencia de un ser universal, o de un ser anterior a la creación, o de incluso de un ser que hizo la creación. Podría decir, bueno, pues tampoco, o no es muy omnipotente, no es muy bueno. Recuerden el famoso dilema atribuido a Epicuro, que recoge Lactancio. Dice, porque si hay una divinidad que es poderosa y es buena, tendría que haber hecho un mundo en buenas condiciones. Pero es innegable que en el mundo hay mal. Y entonces, o no pudo hacerlo mejor, y entonces no es poderoso. O no quiso hacerlo mejor, y entonces no es bueno. O sea que por el camino de la apologética acabamos muy mal. Porque la misma apologética, con el tema del mal, se vuelve contra nosotros. El camino de la fe es otro muy distinto. No había venido a hablar del camino de la fe, pero es que de la apologética no sé hablar. O sea que yo todo lo que sabía ya se lo he dicho. Muchas gracias.